En los salones de Charleston, donde el dinero nuevo intenta comprar el prestigio antiguo, existe una regla no escrita. Cada persona debe permanecer en su lugar. Margaret Marlowe lo sabe bien. Como institutriz, su mundo se limita a las aulas infantiles, los pasillos de servicio y el silencio discreto de quien vive en una casa sin pertenecer realmente a ella. Pero cuando Peter Wainwright, el implacable magnate del acero, llega a la mansión Ashford para cerrar un negocio que salvará o destruirá fortunas, algo imposible sucede. Sus miradas se cruzan, y en ese instante las reglas comenzaron a romperse. Esta es la historia de un amor que nació donde no debía, floreció en secreto y desafió todo lo que la sociedad de la Gilded Age consideraba sagrado. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante como esta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora, acompáñanos a un mundo de bailes prohibidos, miradas robadas y un jardín iluminado por la luna. Charleston, 1887, una institutriz que nunca debió ser vista, un magnate que jamás debió mirar, y una noche de invierno que lo cambió todo. La mansión Ashford se alzaba en Meeting Street como un monumento al nuevo dinero americano. Sus columnas blancas reflejaban el sol de la tarde, mientras en su interior pisos de mármol italiano resonaban con el eco de pasos apresurados. Era el año 1887 y Charleston intentaba recuperar la gloria perdida tras la guerra, vistiendo sus heridas con sedas importadas y vajillas de porcelana francesa. Margaret Marlowe subía las escaleras de servicio con un montón de libros bajo el brazo. A sus 28 años, poseía esa belleza discreta que pasa desapercibida en los salones, pero que perdura en la memoria de quien se detiene a observar. Su cabello castaño oscuro, siempre recogido en un moño impecable, enmarcaba un rostro de rasgos delicados, piel clara como la porcelana y ojos color avellana que guardaban una inteligencia silenciosa. Vestía un traje gris oscuro de institutriz, con cuello alto y mangas largas, sin un solo adorno que distrajera de su propósito, ser invisible. En el ala este de la mansión, los pequeños Thomas y Emily Ashford esperaban su lección de literatura. Margaret sonrió al verlos, con sus rostros iluminados por la curiosidad infantil. Emily, de 7 años, tenía el cabello rubio rizado de su madre y una risa que llenaba las habitaciones. Thomas, 2 años mayor, ya mostraba la seriedad prematura de quien será heredero de una fortuna. Señorita Marlowe, ¿es cierto que el señor Wainwright viene hoy?, preguntó Thomas mientras ordenaba sus cuadernos. El nombre flotó en el aire como una presencia tangible. Peter Wainwright, el magnate del acero, el hombre que había construido un imperio desde las cenizas de Pittsburgh, que había llegado a Charleston con la reputación de ser tan duro como el metal que forjaba. Los Ashford necesitaban su inversión. Toda la sociedad de Charleston lo sabía. La vieja aristocracia sureña se estaba ahogando en deudas, y hombres como Wainwright representaban la única salvación, o la humillación final. «Los asuntos de negocios no nos conciernen, Thomas», respondió Margaret con suavidad, abriendo el libro de poesía. «Hoy estudiaremos a Longfellow». Pero incluso mientras leía versos sobre el mar y la nostalgia, Margaret sintió una inquietud inexplicable, como si algo en el aire mismo de la mansión hubiera cambiado. En el piso inferior, en el gran salón de roble, Cornelius Ashford caminaba en círculos. Era un hombre de 52 años, con el cabello gris perfectamente peinado y un bigote que ya no lograba esconder la tensión en su rostro. Su fortuna, heredada de generaciones de plantadores de algodón, se había evaporado entre malas inversiones y el peso implacable de mantener las apariencias. «Debe estar de nuestro lado, Vivien»,
murmuró a su esposa, una mujer delgada y elegante que observaba el jardín desde la ventana. Si Wainwright no invierte en la fábrica textil, perderemos todo: la casa, el nombre, el futuro de los niños. Vivian Ashford no respondió. Simplemente se llevó la mano al collar de perlas que usaba, un gesto que repetía cuando la ansiedad la invadía. Había crecido entre bailes y cortesías, nunca imaginando que un día su mundo se sostendría sobre la decisión de un hombre del norte, un advenedizo sin linaje que olía a humo de fábrica. El sonido de un carruaje deteniendo frente a la entrada principal hizo que ambos se tensaran. Había llegado. Peter Wainwright descendió del carruaje con la autoridad de quien está acostumbrado a que el mundo se ajuste a su paso. A sus 38 años era alto, de complexión robusta moldeada por años de trabajo físico antes de alcanzar la cima. Su cabello negro mostraba las primeras hebras plateadas en las sienes, y sus ojos de un azul grisáceo poseían esa frialdad calculadora de quien ha visto demasiado y confía en muy poco. Vestía un traje oscuro impecable, de corte severo, sin concesiones a la moda más ornamentada que Charleston prefería. Era un hombre que no pedía permiso para existir. El mayordomo lo recibió con una reverencia estudiada. «Señor Wainwright, bienvenido a la mansión Ashford. Los señores lo esperan en el salón». Peter asintió brevemente y cruzó el vestíbulo. Sus ojos, entrenados para evaluar inversiones y detectar debilidades, escanearon cada detalle. Los candelabros de cristal que necesitaban limpieza, las cortinas de terciopelo descoloridas por el sol, los retratos de ancestros que miraban con orgullo desde paredes que comenzaban a desconcharse. Dinero viejo muriendo lentamente, una historia que había visto repetirse docenas de veces. La reunión fue tensa desde el primer momento. Cornelius presentó sus planes con una mezcla de desesperación y orgullo herido. La fábrica textil sería una maravilla moderna, competiría con las del norte, devolvería a Charleston su gloria industrial. Todo dependía de una inversión de $50,000. Peter escuchó en silencio, sus dedos tamborileando levemente sobre el brazo del sillón de cuero. Cuando Cornelius terminó, dejó pasar un silencio deliberado antes de hablar. «Su proyecto tiene mérito, señor Ashford, pero he aprendido que los números cuentan historias más honestas que las palabras». Su voz era profunda, sin inflexiones emocionales. «Necesito revisar sus libros contables, visitar el terreno propuesto, hablar con sus contactos comerciales. Si todo está en orden, consideraré la inversión». Fue entonces cuando sucedió. La puerta del salón se abrió levemente. Peter giró la cabeza y la vio. Una figura femenina en el pasillo, llevando a dos niños de la mano. Solo fue un instante. Ella levantó la vista. Sus ojos color avellana se encontraron con los de él y algo indefinible cruzó el espacio entre ambos. No fue atracción, no todavía, fue reconocimiento, como si dos almas que habían caminado en la oscuridad durante años súbitamente percibieran una luz distante. Margaret bajó la mirada inmediatamente y aceleró el paso, desapareciendo por el pasillo de servicio. Su corazón latía de forma irregular. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su mirada la había atravesado como si pudiera leer cada secreto que guardaba? Peter parpadeó y volvió su atención a Cornelius, pero algo en su expresión había cambiado. Una pequeña grieta en su armadura de indiferencia. Esa noche, durante la cena formal, Peter fue presentado a la alta sociedad de Charleston. Los hombres lo trataban con una mezcla de respeto y resentimiento. Las mujeres lo estudiaban como una curiosidad peligrosa. Él respondía con cortesía mecánica, su mente ya calculando si valía la pena invertir en esta ciudad obsesionada con su pasado. Pero entre plato y plato, sus ojos buscaban algo, o a alguien.
En el ala de servicio, Margaret cenaba sola en la pequeña habitación que compartía con el ama de llaves. Pan con mantequilla, té tibio, silencio. Esta era su vida. Había elegido esta existencia hace 5 años, cuando la muerte de su padre, un profesor universitario de escasos recursos, la dejó sin herencia y sin opciones. Ser institutriz era respetable. Le permitía usar su educación. La mantenía cerca de los libros que amaba y sobre todo la mantenía invisible, porque Margaret Marlowe escondía algo, un pasado que no podía revelar, una culpa que cargaba como un peso invisible y la certeza de que nunca merecería más de lo que tenía. Pero esa noche, mientras se cepillaba el cabello frente al pequeño espejo de su habitación, no pudo evitar pensar en esos ojos azul grisáceos, en cómo la habían visto, realmente visto, no como la institutriz invisible, sino como una persona. Sacudió la cabeza, molesta consigo misma. Era una tontería. El señor Wainwright era un magnate, ella una empleada. Sus mundos jamás se tocarían más allá de ese fugaz cruce de miradas. Se equivocaba, porque en su habitación de invitados, Peter Wainwright tampoco podía dormir. Estaba parado junto a la ventana, observando el jardín iluminado por la luna, preguntándose por qué una mujer, a la que había visto apenas un segundo, ocupaba sus pensamientos. Él, que había construido un imperio con disciplina férrea. Él, que había enterrado cualquier debilidad emocional tras la muerte de su esposa 3 años atrás. Él, que había jurado nunca volver a permitir que nada ni nadie lo distrajera de sus objetivos. Sin embargo, ahí estaba, pensando en una institutriz de ojos avellana y sonrisa triste, en cómo algo en ella le recordaba que una vez, hace mucho tiempo, él también había sido capaz de sentir. La luna brillaba sobre Charleston, indiferente a los corazones que comenzaban a despertar. En las calles, el mundo seguía su curso. Los ricos planeaban sus bailes. Los pobres luchaban por sobrevivir. Y en la mansión Ashford, 2 personas que nunca debieron cruzar sus caminos empezaban a orbitar una alrededor de la otra, atraídas por una fuerza que ninguno de los dos entendía aún. El destino, ese titiritero invisible, acababa de mover sus piezas. Y la partida apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud tortuosa para Margaret. Peter Wainwright se había instalado en la mansión Ashford como invitado mientras revisaba los detalles de la inversión. Su presencia llenaba los espacios, incluso aquellos donde él no estaba físicamente. Los sirvientes murmuraban sobre su severidad. Vivian Ashford se quejaba de sus modales directos. Cornelius caminaba nervioso, esperando un veredicto que tardaría días en llegar. Y Margaret intentaba mantenerse invisible. Cumplía con sus lecciones, llevaba a los niños al jardín, evitaba los pasillos principales. Pero era inútil. Cada vez que bajaba las escaleras, su corazón latía más rápido ante la posibilidad de encontrarlo. Y cada vez que no lo hacía, sentía una decepción que no tenía derecho a experimentar. Fue el 3er día cuando todo cambió. La mansión bullía con los preparativos para el gran baile de invierno, el evento social más importante de la temporada. Charleston entera estaría presente. Era la oportunidad perfecta para que los Ashford demostraran que aún pertenecían a la élite, y para que Peter Wainwright fuera formalmente aceptado en los círculos que importaban. Margaret observaba desde la ventana del aula mientras llegaban carruajes cargados con flores, músicos y cajas de champán francés. Emily brincaba emocionada a su lado. ¿Vendrá al baile, señorita Marlowe? Por favor, diga que sí. Podría usar mi vestido azul y bailar. Los bailes no son para mí, pequeña, respondió Margaret con una sonrisa gentil. Mi lugar es aquí, cuidándote a ti y a tu hermano. Pero es injusto,
protestó Emily con la honestidad cruel de la infancia. «Usted es hermosa. Debería bailar también». Margaret no respondió. Simplemente acarició el cabello rubio de la niña y volvió su atención a los libros. Pero algo en su pecho se contrajo. Sí, era injusto. No el baile en sí, sino esta vida de márgenes y sombras que había aceptado como penitencia por pecados que nadie más conocía. Esa tarde, mientras bajaba al primer piso para devolver unos libros a la biblioteca, lo encontró. Peter estaba de pie junto a la gran ventana del pasillo, leyendo unos documentos. La luz del atardecer caía sobre él, iluminando su perfil severo. Margaret intentó pasar desapercibida, pero él levantó la vista. Sus miradas se encontraron, y esta vez ninguno de los dos la apartó. «¿Es usted la institutriz?», preguntó Peter. Su voz era más suave de lo que ella esperaba. «Sí, señor. Margaret Marlowe». Hizo una pequeña reverencia. «¿Lleva mucho tiempo con la familia Ashford?» «5 años, señor». Peter asintió lentamente, como si procesara la información. «Los niños parecen bien educados. Es mérito suyo, supongo». «Los niños son naturalmente curiosos. Yo solo guío esa curiosidad». Hubo un silencio. No incómodo, sino cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Peter la estudiaba con una intensidad que debería haberla intimidado, pero que en cambio la hacía sentir vista, reconocida, como si él percibiera las capas que ella mantenía ocultas. «¿Asistirá al baile mañana?», preguntó él, y había algo en su tono que no era casual. Margaret bajó la mirada. «No, señor, no es apropiado. Una institutriz no se mezcla con la sociedad», completó él, y en su voz había una nota de algo que sonaba peligrosamente cercano a la decepción. «Por supuesto, entiendo». Dio un paso hacia ella, solo uno, pero fue suficiente para que Margaret sintiera el aire cambiar entre ambos. Él era alto, mucho más de lo que había notado a la distancia, y su presencia tenía un peso, una gravedad que hacía que todo lo demás pareciera desvanecerse. «¿Sabe, señorita Marlowe, he construido mi fortuna rompiendo reglas que otros consideraban inamovibles». A sus ojos azul grisáceos la sostenían cautiva. «Las reglas sociales a menudo son solo cadenas que los débiles imponen a los valientes». Margaret sintió su respiración acelerarse. «Con respeto, señor Wainwright, no todos podemos darnos el lujo de romper reglas sin consecuencias. Algunos de nosotros dependemos de ellas para sobrevivir». La respuesta pareció sorprenderlo. Una sonrisa mínima, casi imperceptible, tocó la comisura de su boca. «Tiene razón. Disculpe mi arrogancia». Se alejó, dejando a Margaret temblando levemente. No de miedo, de algo mucho más peligroso. La noche del baile llegó con una explosión de luz y música. La mansión Ashford se transformó en un escenario de ensueño. Candelabros resplandecientes, mesas cubiertas de manjares, un cuarteto de cuerdas tocando valses vieneses. Las damas lucían vestidos de satén y encaje. Los caballeros, trajes de etiqueta impecables. Y entre todos ellos, Peter Wainwright se movía con una elegancia contenida, respondiendo cortesías, rechazando sutilmente las insinuaciones de las madres con hijas casaderas. Margaret lo observaba desde la ventana de su habitación. Podía escuchar la música, ver los destellos de luz. Era como observar un mundo al que jamás pertenecería, un mundo que había conocido brevemente en su infancia, cuando su padre aún vivía y su futuro parecía diferente. Se obligó a alejarse de la ventana. Era una tortura innecesaria. Decidió hacer algo que la calmaba en las noches difíciles: caminar por el jardín trasero, el jardín de servicio, oculto detrás de los muros de la mansión, donde ningún invitado se aventuraría. Se envolvió en su chal más cálido y salió por la puerta de la cocina.
El aire de diciembre mordía suavemente. La luna llena colgaba en el cielo como un testigo silencioso. Y allí, entre los rosales dormidos y los senderos de grava, Margaret caminó, permitiéndose un momento de libertad. Cerró los ojos y dejó que la música distante la envolviera. Lentamente comenzó a mecerse al ritmo del vals, imaginando por un instante que era otra persona. Alguien libre, alguien digna de bailar bajo la luz de los candelabros. Es más hermoso aquí que en el salón. Margaret dio un grito ahogado y giró bruscamente. Peter Wainwright estaba ahí, a pocos pasos, todavía con su traje de etiqueta, observándola con una expresión que ella no pudo descifrar. «Señor, yo no debería estar aquí», tartamudeó. «Ninguno de los dos debería», respondió él, caminando lentamente hacia ella. «Y sin embargo, aquí estamos». El corazón de Margaret latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Los invitados lo esperan. Debe volver». «No». La palabra fue simple, definitiva. «Estoy exactamente donde quiero estar». Se detuvo frente a ella, tan cerca que Margaret podía ver las motas plateadas en sus ojos, la tensión en su mandíbula, la batalla que libraba consigo mismo. La música flotaba en el aire, un vals suave y melancólico. «Baile conmigo», dijo Peter, y no fue una pregunta. «No puedo. Alguien podría vernos». «Nadie viene aquí. Lo verifiqué». Extendió su mano. «Un solo baile, señorita Marlowe. Bajo la luna, donde nadie juzga y las reglas no existen». Margaret miró esa mano. Supo que tomarla sería el comienzo de algo que no podría controlar. Supo que era una locura. Supo que debería alejarse, correr, esconderse. Puso su mano en la de él. El contacto fue eléctrico. Peter la atrajo suavemente hacia sí, colocando su otra mano en la cintura de ella con una delicadeza que contrastaba con su reputación de hombre de hierro. Y comenzaron a moverse, lento, girando bajo la luna, con la música distante como su orquesta privada. Margaret había bailado antes, en otra vida, pero nunca así, nunca sintiendo que cada paso era una confesión. Nunca con un hombre que la miraba como si ella fuera algo precioso y frágil que temía romper. «¿Por qué lo hace?», susurró ella, su voz apenas audible. «¿Hacer qué? ¿Arriesgarse así por alguien como yo?» Peter no respondió inmediatamente. Sus ojos la estudiaban con una intensidad que la hacía temblar. «Porque desde que la vi, señorita Marlowe, no he podido pensar en nada más. Y créame, he intentado. Soy un hombre disciplinado. Construí un imperio con disciplina, pero con usted». Se detuvo, buscando las palabras. «Con usted, todas mis defensas parecen inútiles». Las lágrimas amenazaron los ojos de Margaret. «No me conoce. Si supiera». «Entonces cuénteme». Su voz era urgente ahora, su agarre en ella más firme. «Cuénteme quién es. ¿Qué la atormenta? ¿Por qué se esconde en las sombras cuando debería estar brillando?» Pero Margaret no podía contarle sobre su hermano menor muerto en un accidente que había sido culpa de ella. No podía explicar la culpa que la perseguía cada noche, la razón por la que había elegido esta vida de penitencia. No podía destruir este momento perfecto con la verdad de quién realmente era. «Solo báileme», susurró en cambio. «Esta noche, bajo esta luna, solo. Déjeme fingir que soy alguien que merece esto». Algo en el rostro de Peter se quebró. Una ternura feroz inundó sus ojos. «Usted merece todo», dijo con voz ronca. «Todo lo que el mundo tiene para ofrecer». Bailaron hasta que la música se detuvo. Bailaron hasta que el frío los hizo tiritar. Bailaron hasta que los dos sabían que algo irreversible había sucedido entre ellos. Y cuando finalmente se separaron, sus manos se deslizando lentamente una de la otra, ambos sabían que no había vuelta atrás. «Mañana hablo con Cornelius», dijo Peter,
su voz más controlada ahora, pero con un temblor casi imperceptible. Si acepto la inversión, me quedaré en Charleston varios meses supervisando la construcción de la fábrica. Margaret asintió, sin atreverse a hablar. ¿Volverá aquí, al jardín?, preguntó él. No debería, pero ¿lo hará? Un silencio. Entonces apenas un susurro. Sí. Peter sonrió, una sonrisa real que transformaba completamente su rostro severo. Entonces yo también volveré. Se alejó hacia la mansión, dejando a Margaret sola bajo la luna. Ella se llevó las manos al pecho, sintiendo su corazón latir desbocado. Acababa de cruzar una línea. Acababa de permitir que la esperanza, esa emoción peligrosa y traicionera, entrara en su corazón. En la mansión, el baile continuaba. Pero ninguno de los invitados notó la ausencia temporal de Peter. Ninguno imaginó que en el jardín de servicio, bajo la luz plateada de la luna, acababa de comenzar una historia que desafiaría todo lo que la sociedad de Charleston consideraba sagrado. Y en las sombras, alguien sí lo había visto. Vivian Ashford, incapaz de dormir por la ansiedad, había salido a tomar aire por una ventana lateral y desde ahí había presenciado la escena. Su institutriz bailando con el magnate del que dependía su futuro. Su expresión se endureció. Esto no podía permitirse, no cuando tanto estaba en juego. La semilla de la tragedia acababa de ser plantada, y pronto florecería en tormenta. La decisión de Peter Wainwright de invertir en la fábrica textil de los Ashford fue recibida con júbilo en toda la mansión. Cornelius caminaba con el pecho hinchado de orgullo. Vivien planeaba cenas y eventos para mostrar su gratitud. Los sirvientes suspiraban aliviados, sabiendo que sus empleos estaban seguros. Solo 2 personas no celebraban abiertamente. Margaret continuaba con sus lecciones diarias, su rostro sereno, su voz tranquila. Pero por dentro, un torbellino de emociones la desgarraba. Cada noche, cuando los niños dormían, caminaba al jardín. Y cada noche, él la esperaba. Se encontraban bajo el mismo rosal donde habían bailado. No hablaban mucho al principio, solo caminaban juntos, sus pasos sincronizados, sus respiraciones visibles en el aire frío de enero. A veces, sus manos se rozaban accidentalmente, y el contacto enviaba corrientes eléctricas por sus cuerpos. Pero lentamente, las palabras comenzaron a fluir. Peter le habló de su infancia en Pittsburgh, hijo de un herrero que murió en un accidente de trabajo cuando él tenía 15 años. De cómo tuvo que dejar la escuela y trabajar en las fábricas. De las cicatrices en sus manos, escondidas ahora bajo guantes caros que contaban la historia de su ascenso. De su matrimonio a los 25, con una mujer de familia acomodada que nunca lo amó realmente, solo su dinero. De cómo ella murió de tuberculosis 3 años atrás, dejándolo con una sensación de vacío que había aprendido a llenar con trabajo. Pensé que había olvidado cómo sentir, confesó una noche, mientras se sentaban en el banco de piedra del jardín. Después de su muerte, decidí que era más seguro no sentir nada. Los negocios no requieren emociones. El acero no juzga. Los números no decepcionan. Margaret lo escuchaba con una mezcla de tristeza y comprensión. Y ahora usted ha destruido esa seguridad, dijo él, mirándola directamente. Y no sé si debería agradecérselo u odiarla por ello. Ella rió suavemente, un sonido que Peter descubrió que deseaba escuchar siempre. Yo siento lo mismo. ¿Me odia?, preguntó él, con un toque de humor en su voz. A veces. Margaret jugaba con el borde de su chal. Cuando pienso en lo complicado que se ha vuelto todo, en lo imposible que es esto. ¿Y las otras veces? Margaret lo miró. La luna iluminaba el rostro de Peter, suavizando sus rasgos severos. Las otras veces,
Me pregunto si esto es lo que se siente al despertar después de años de estar dormida. Peter extendió su mano lentamente, dándole tiempo para alejarse. Cuando ella no lo hizo, tomó su mano entre las suyas. El contacto era cálido, firme, real. «Cuénteme su secreto», dijo él suavemente, «el que carga sola». Margaret sintió las lágrimas acumularse. Durante 5 años había guardado su culpa como un tesoro envenenado. Pero aquí, bajo la luna, con este hombre que había confesado sus propias heridas, sintió que quizás podía compartir el peso. «Tenía un hermano menor», comenzó, su voz temblando. «Samuel tenía 12 años cuando murió. Yo tenía 23. Peter no habló, solo apretó suavemente su mano, animándola a continuar. «Mi padre era profesor universitario. Ganaba poco, pero éramos felices. Una tarde de verano, mi padre me pidió que cuidara a Samuel mientras él iba a dar una conferencia. Pero yo tenía una invitación para un té con las hijas de un comerciante rico. Quería ir. Quería sentirme parte de ese mundo. Así que mentí. Le dije a mi padre que una amiga vendría a estudiar conmigo y que Samuel estaría bien». Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Samuel salió solo a nadar al río. Se ahogó. Mi padre lo encontró horas después y yo llegué a casa con mi vestido nuevo y mi sonrisa estúpida, sin saber que había destruido todo. Peter la atrajo hacia sí, envolviendo sus brazos alrededor de ella mientras sollozaba contra su pecho. «No fue su culpa», murmuró contra su cabello. «Fue un accidente terrible, pero no fue su culpa. Mi padre nunca me perdonó», continuó Margaret entre lágrimas. «Murió 2 años después, y sus últimas palabras para mí fueron que ojalá yo hubiera muerto en lugar de Samuel. Así que tomé este empleo. Me escondí. Decidí que no merecía más que esto. Una vida en las sombras, una existencia sin alegría. Era mi castigo». Peter la sostuvo durante largo rato, dejando que liberara años de dolor contenido. Cuando finalmente ella se calmó, él tomó su rostro entre sus manos y la obligó a mirarlo. «Escúcheme bien, Margaret. Era la primera vez que usaba su nombre de pila y sonó como una caricia. El dolor no nos define, la culpa no nos purifica. Lo único que logra es destruirnos lentamente. Su hermano no habría querido que viviera así». «¿Cómo lo sabe? Porque yo tampoco querría eso para alguien a quien amo». Peter limpió sus lágrimas con sus pulgares. «Y porque la vida es demasiado corta y demasiado dura para desperdiciarla en penitencias que nadie más que nosotros mismos nos impone». Margaret se rió entre las lágrimas. «¿Cuándo se volvió tan sabio?» «Cuando conocí a una institutriz que me enseñó que aún puedo sentir». Se miraron en silencio, y lentamente, casi sin darse cuenta, sus rostros se acercaron. El primer beso fue tentativo, suave, casi tímido. Un roce de labios que contenía años de soledad y esperanza. Pero el segundo fue diferente. Fue hambre y necesidad. Peter la besó como si fuera el primer sorbo de agua después de años en el desierto. Margaret respondió con una pasión que no sabía que poseía, sus dedos enredándose en el cabello de él, sintiendo cómo todo su cuerpo despertaba. Era como si 5 años de negarse cualquier alegría se liberaran en ese momento. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Peter apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados. «Esto es una locura», susurró él. «Lo sé. La sociedad nos destruirá si se enteran. Lo sé. Podría perder negocios. Usted podría perder su empleo, su reputación». «Lo sé». Margaret abrió sus ojos, y en ellos brillaba una determinación que no había mostrado en años. «Pero por primera vez en mucho tiempo, Peter, me siento viva, y no estoy lista para volver a estar muerta».
Una sonrisa lenta, casi feroz, iluminó el rostro de Peter. Entonces viviremos, juntos, encontraremos la manera. Los días siguientes fueron un ejercicio de discreción tortuosa. Durante el día eran perfectamente correctos. Peter pasaba horas en la oficina de Cornelius, revisando planos de la fábrica. Margaret continuaba con sus lecciones, su rostro sereno, su voz calmada. Se cruzaban en los pasillos como extraños educados. Pero por las noches, el jardín se convertía en su santuario privado. Hablaban de todo, de libros que amaban, de sueños que habían abandonado, de futuros que comenzaban a imaginar juntos. Peter le contó sobre su deseo secreto de construir escuelas para niños pobres, lugares donde chicos como él pudieran aprender sin tener que elegir entre educación y supervivencia. Margaret le habló de su amor por la enseñanza, de cómo ver a los niños descubrir el mundo a través de los libros llenaba el vacío que Samuel había dejado. ¿Qué haríamos?, preguntó Margaret una noche, acurrucada contra él en el banco de piedra. Si el mundo no importara, si pudiéramos hacer lo que quisiéramos. Peter pensó durante un momento. Nos casaríamos, construiríamos una casa llena de libros y luz. Tendríamos hijos que no conocerían la distinción entre clases sociales. Y cada noche bailaríamos bajo la luna, solo porque podemos. Margaret sintió su corazón hincharse. Eso suena perfecto. Entonces lo haremos, dijo Peter con esa determinación que lo había llevado de herrero a magnate. Encontraré la manera. Pero el destino, ese jugador cruel, ya había preparado sus cartas. Vivienne Ashford no era tonta. Había visto la mirada de Peter en el baile. Había presenciado ese primer encuentro en el jardín. Y durante semanas había observado las ausencias nocturnas de Peter, las mejillas sonrojadas de Margaret en las mañanas, los pequeños gestos inconscientes, una sonrisa cuando escuchaba su voz, una mirada que se demoraba demasiado. Pero Vivienne tenía un problema. Si exponía el romance y Peter retiraba su inversión por el escándalo, su familia estaría arruinada. Sin embargo, si permitía que continuara y alguien más lo descubría, el escándalo los destruiría igualmente. Necesitaba un plan más sutil, uno que eliminara la amenaza sin perder el dinero. La oportunidad llegó en la forma de Cornelius, hablando emocionado durante el desayuno. Excelentes noticias. El gobernador asistirá a nuestra cena de primavera y trae a su hijo. Edgar necesita esposa y Peter. Bueno, es hora de que considere un nuevo matrimonio, ¿no crees, querida? Vivienne sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Por supuesto, querido. De hecho, conozco a varias jóvenes que serían perfectas. Esa noche, mientras Margaret esperaba en el jardín, Peter llegó con el rostro tenso. Cornelius me ha sugerido que considere el cortejo, dijo sin preámbulos. Aparentemente, la hija del gobernador estará en la cena y se espera que muestre interés. Margaret sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Entiendo. No entiendes. Peter tomó sus manos con urgencia. No me importa lo que esperen, pero si rechazo abiertamente cualquier cortejo sin razón válida, levantará sospechas, y no puedo arriesgar tu posición aquí. ¿Mi posición? La voz de Margaret tembló. Peter, yo no tengo posición, soy una institutriz, tú eres un magnate, esto que tenemos. Siempre supo que era temporal. No, la palabra fue una orden. No es temporal, te amo, Margaret. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. ¿Qué?, susurró ella. Te amo, repitió Peter, y ahora su voz era más suave, pero no menos intensa. No sé cuándo sucedió. Quizás desde ese primer momento en el pasillo. Quizás la noche que bailamos.
pero lo sé con la misma certeza con la que sé que el acero necesita fuego para forjarse. Te amo, Margaret Marlowe, y encontraré la manera de que estemos juntos. Las lágrimas corrían por el rostro de Margaret. Yo también te amo. Dios me ayude. Te amo. Pero el amor no es suficiente. No en este mundo. Entonces cambiaremos el mundo. Peter la atrajo hacia él. Dame tiempo. Déjame encontrar la manera correcta. Una que no te destruya. Se besaron con desesperación, sabiendo que las fuerzas se alineaban contra ellos, pero sin estar listos para rendirse. Lo que no sabían era que Vivien había tomado su decisión. Al día siguiente, envió una carta a su prima en Atlanta. Una carta solicitando información sobre una tal Margaret Marlowe, hija del profesor Edmund Marlowe. Porque si la institutriz tenía secretos, y Vivien sospechaba que los tenía, pronto los conocería y los usaría. Mientras tanto, en la ciudad, los rumores ya comenzaban a circular. El mayordomo de los Ashford había comentado algo a la lavandera. La lavandera se lo mencionó a la cocinera de otra mansión. Y así, como fuego en pasto seco, los susurros se expandían. El magnate del norte y la institutriz. Los han visto en el jardín, han escuchado, dicen que Charleston era una ciudad pequeña y los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. La tormenta se acercaba y cuando finalmente estallara, arrastraría todo a su paso. La primavera llegó a Charleston con una explosión de color. Los magnolios florecían en tonos rosados y blancos, llenando el aire con su fragancia dulce. Los jardines que habían dormido durante el invierno despertaban con vida. Pero en la mansión Ashford, la belleza de la temporada contrastaba cruelmente con la tensión que crecía en su interior. La cena con el gobernador estaba programada para el primer sábado de marzo. Los preparativos consumían a toda la casa. Vivien supervisaba cada detalle con una intensidad casi maniática. Los candelabros debían brillar, el menú debía ser perfecto, y su institutriz debía mantenerse invisible. «Señorita Marlowe», dijo Vivien una mañana, entrando al aula con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Durante la cena del sábado, usted cenará con los niños en sus habitaciones. No quiero distracciones. Margaret asintió, su estómago contrayéndose. Por supuesto, señora Ashford. Y sería prudente, continuó Vivien, acercándose lentamente, que limitara sus paseos nocturnos. Los jardines pueden ser peligrosos en la oscuridad. Uno nunca sabe quién podría estar observando. Sus ojos se encontraron, y en ese momento Margaret supo. Vivien sabía, quizás no todo, pero lo suficiente. «Entiendo perfectamente, señora», respondió con voz calmada, aunque su corazón latía desbocado. Cuando Vivien se retiró, Margaret se dejó caer en una silla. Tenía que advertir a Peter. Esa noche, en el jardín, le contó sobre el encuentro. Peter caminaba en círculos, su rostro endurecido. Nos está amenazando sutilmente, intentando asustarnos para que terminemos antes de que cause un escándalo mayor. Quizás tiene razón, dijo Margaret, su voz pequeña. Quizás deberíamos... No. Peter se detuvo frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. No voy a perderte por miedo, pero necesito acelerar mi plan. ¿Qué plan? Peter respiró profundamente. He estado investigando propiedades en el norte, Boston específicamente, lejos de Charleston y sus prejuicios. Pensaba esperar hasta que la fábrica estuviera completamente operacional, pero ya no podemos esperar. Después de la cena con el gobernador, anunciaré que debo volver a Pittsburgh por asuntos urgentes. Te llevaré conmigo. Nos casaremos allá, donde nadie nos conoce y nadie puede juzgarnos. Margaret lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Hablas en serio?
¿Dejarías todo? ¿Tu inversión? ¿Tu reputación aquí? Dejaría todo el mundo por ti, dijo Peter con una intensidad que la hizo temblar. La fábrica puede funcionar sin mi supervisión directa. Mi reputación sobrevivirá un romance, pero no sobreviviré perderte. Pero los Ashford, ¿y si Vivian se venga? ¿Y si cuenta todo antes de que podamos irnos? Entonces, enfrentaremos las consecuencias juntos. Peter la besó suavemente. Solo necesito que confíes en mí. Unos días más. Solo unos días más. Margaret asintió, permitiéndose por primera vez creer que quizás, solo quizás, tendrían su final feliz. Pero el destino tenía otros planes. La carta de la prima de Vivian llegó 2 días antes de la cena. Vivian la leyó en la privacidad de su tocador y con cada línea su sonrisa crecía. Margaret Marlowe, hija de Edmund Marlowe, profesor fallecido. Hermano menor, Samuel, muerto a los 12 años por ahogamiento. Margaret había estado presente en la casa, pero no con el niño. Rumores de negligencia. El padre, consumido por el dolor, la había culpado públicamente en su funeral. Margaret había desaparecido de la sociedad de Atlanta poco después. Vivian dobló la carta cuidadosamente. Ahora tenía el arma que necesitaba. No solo rumores de un romance inapropiado, sino prueba de que la institutriz que cuidaba a sus hijos era responsable de la muerte de un niño. La noche de la cena llegó con un esplendor casi cruel. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer. El gobernador, un hombre corpulento de 60 años con una risa estrepitosa. Su hijo Edgar, un joven insulso de 30 años que evaluaba todo como si fuera una inversión potencial. Y la hija del gobernador, Eleanor, una mujer hermosa pero fría de 25 años, que había rechazado a más de 20 pretendientes y que ahora observaba a Peter Wainwright con interés calculado. En el segundo piso, Margaret cenaba con Thomas y Emily. Los niños estaban inquietos, emocionados por los carruajes y las luces, pero Margaret apenas podía comer. Su estómago era un nudo de ansiedad. Seguía pensando en las palabras de Peter. Unos días más, solo unos días más. Abajo, la cena transcurría con la precisión de un ballet ensayado. Cornelius y el gobernador discutían política. Vivian encantaba a los invitados con anécdotas. Y Peter cumplía con su papel, respondiendo las preguntas de Eleanor con cortesía educada, ignorando las miradas insinuantes que ella le lanzaba. Fue durante el postre cuando todo se derrumbó. Vivian se puso de pie, su copa de champán en la mano. Antes del brindis, debo abordar un asunto de gran preocupación para mí como madre. La mesa se silenció. Cornelius la miró con confusión. He descubierto, continuó Vivian con voz temblorosa, perfectamente calculada para sonar angustiada, que nuestra institutriz, la mujer a quien confiamos nuestros hijos más preciados, tiene un pasado perturbador. Peter sintió que su sangre se helaba. En Atlanta, hace 5 años, su hermano menor murió bajo su cuidado. Negligencia fue el veredicto no oficial. Su propio padre la culpó públicamente. Y nosotros le confiamos a Thomas y Emily sin saberlo. Los murmullos explotaron alrededor de la mesa. El gobernador frunció el ceño. Edgar parecía escandalizado. Eleanor observaba con interés morboso. Cornelius palideció. ¿Es esto cierto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Acabo de descubrirlo, querido. Y peor aún. Vivian hizo una pausa dramática. He notado que cierto invitado de esta casa ha estado frecuentando los jardines por las noches, junto con la institutriz, en encuentros que solo puedo describir como inapropiados. Todas las miradas se volvieron hacia Peter. Él estaba inmóvil, su rostro una máscara de furia contenida.
¿Es verdad esto, Wainwright?, preguntó el gobernador con voz severa. Peter podría haber negado todo. Podría haber salvado su reputación con una mentira simple. Pero mientras todos lo miraban expectantes, solo pudo pensar en Margaret, sola en el segundo piso, sin saber que su mundo estaba siendo destruido. Se puso de pie lentamente. Es verdad que he conversado con la señorita Marlowe en varias ocasiones. Una mujer de inteligencia y carácter extraordinarios, dicho sea de paso. Vivienne sonrió triunfante. ¿Ve? Un escándalo bajo nuestro propio techo. Sin embargo, continuó Peter, su voz elevándose, lo que es verdaderamente escandaloso, señora Ashford, es su crueldad. Usar el dolor de una mujer, la muerte trágica de un niño, como arma en sus juegos sociales. Eso, madame, es la verdadera falta de carácter aquí. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Cómo se atreve?, siseó Vivienne. Me atrevo porque estoy cansado de la hipocresía. Peter tiró su servilleta sobre la mesa. Ustedes hablan de escándalos mientras esconden sus propias bancarrotas detrás de sonrisas falsas. Hablan de moralidad mientras tratan a sus empleados como si fueran invisibles. ¿Quieren saber la verdad? Amo a Margaret Marlowe y voy a casarme con ella. Y no me importa un comino lo que cualquiera de ustedes piense al respecto. El caos estalló. Vivienne gritó algo incomprensible. Cornelius se puso de pie, balbuceando. El gobernador declaró que esto era un ultraje. Eleanor parecía entre fascinada y horrorizada. Pero Peter ya no escuchaba. Salió del comedor, subió las escaleras de 2 en 2 y prácticamente derribó la puerta del ala de los niños. Margaret estaba de pie junto a la ventana, habiendo escuchado los gritos distantes. Al verlo, supo exactamente qué había sucedido. Lo sabe todo, dijo simplemente. Sí, Peter caminó hacia ella. Y acabo de declarar frente al gobernador y la mitad de la sociedad de Charleston que voy a casarme contigo. Margaret lo miró con los ojos muy abiertos. «Estás loco». «Completamente». Sonrió aunque había tensión en su rostro. «Empaca tus cosas. Nos vamos esta noche. Ya no hay razón para esperar. Peter, acabas de destruir tu reputación. Mi reputación se basa en el acero que produzco, no en la aprobación de aristócratas arruinados». Tomó sus manos. «Pero tú, ¿vienes conmigo? Dejas esta vida, esta ciudad, este peso que has cargado durante 5 años. ¿Confías en mí lo suficiente para comenzar de nuevo?» Margaret lo miró. Este hombre que había irrumpido en su vida cuidadosamente controlada y la había hecho sentir de nuevo. Este hombre que había arriesgado todo por ella. Este hombre que la amaba no a pesar de sus cicatrices, sino con ellas. «Sí», dijo finalmente. «Sí, voy contigo». Se besaron, un beso que sabía a libertad y promesas y nuevos comienzos. Abajo, Vivienne lloraba de rabia. Cornelius intentaba calmar al gobernador. Y los rumores ya comenzaban a volar por Charleston. El magnate del norte que había elegido a una simple institutriz sobre la hija del gobernador. El escándalo del año, quizás de la década. Pero en el segundo piso, 2 personas empacaban en silencio. No tenían mucho. Margaret, sus pocos vestidos y sus libros más queridos. Peter, sus documentos importantes y la determinación férrea que lo había llevado hasta aquí. A medianoche salieron por la puerta de servicio. Un carruaje los esperaba, arreglado discretamente por Peter días antes, por si acaso. Thomas y Emily dormían, sin saber que su querida señorita Marlowe se había ido para siempre. Mientras Charleston dormía, 2 fugitivos viajaban hacia la estación de tren, hacia el norte, hacia la libertad, hacia un futuro incierto pero finalmente propio. Y bajo la misma luna que había sido testigo de su primer baile, Margaret apoyó su cabeza en el hombro de Peter y sonrió. Por primera vez en 5 años,
El peso de la culpa no la aplastaba. Por primera vez en años podía respirar. La caída había sido inevitable, pero en esa caída habían aprendido a volar. Ahora solo queda verlos volar. El viaje hacia el norte fue una odisea de días interminables, en trenes humeantes, paradas en posadas modestas y miradas curiosas de extraños. Peter había insistido en que viajaran como un matrimonio respetable, presentándose como el señor y la señora Wainwright. Era una mentira técnica, pero una verdad en todo lo que importaba. Margaret observaba el paisaje cambiar por la ventana del tren. Charleston quedaba atrás, con sus calles empedradas y sus prejuicios ancestrales. Cada milla que avanzaban era una milla más lejos de la mujer que había sido, la institutriz invisible, la hermana culpable, la penitente silenciosa. Y cada milla la acercaba a algo que apenas se atrevía a imaginar, una vida propia. ¿En qué piensas?, preguntó Peter sentado a su lado, su mano cubriendo la de ella. En que hace una semana mi mayor aventura era caminar al jardín trasero, y ahora voy hacia una ciudad que nunca he visto, con un hombre al que amo pero que apenas conozco realmente, para comenzar una vida que no sé cómo vivir. Se rió suavemente. Debería estar aterrada. ¿Y lo estás? Margaret giró para mirarlo. Sus ojos azul grisáceos la observaban con esa intensidad que la hacía sentir vista, comprendida, valiosa. No, y eso es lo más extraño de todo. Me siento libre. Peter sonrió y besó sus nudillos. Libertad es exactamente lo que serás. En Pittsburgh puedes ser quien quieras. Nadie conoce tu pasado, nadie juzgará tus decisiones. Pero Pittsburgh resultó ser solo una parada temporal. Peter tenía negocios que atender allí, contratos que firmar, relaciones que mantener. Y fue en Pittsburgh donde Margaret conoció a Marcus Sullivan, el socio y mejor amigo de Peter. Marcus era todo lo que Peter no era, bullicioso, expresivo, con una risa que llenaba habitaciones. Era irlandés de nacimiento. Había llegado a América con nada y ahora manejaba las operaciones financieras del imperio de acero de Peter. Cuando Peter le presentó a Margaret, Marcus la estudió con ojos conocedores y luego explotó en una carcajada. Por todos los santos. Así que tú eres la mujer que hizo que este témpano de hielo finalmente derritiera su corazón. Bendita seas, muchacha. Margaret se sonrojó pero rió. Le agradó inmediatamente. Y cuando Peter les contó toda la historia, Marcus se puso serio. Charleston estará hirviendo con los rumores. Y esos rumores llegarán aquí eventualmente. Necesitan casarse, rápido. Y luego necesitan desaparecer por un tiempo. Dejar que todo se calme. ¿Desaparecer a dónde?, preguntó Margaret. Marcus sonrió. Boston. Tengo contactos allá. Es una ciudad grande, cosmopolita. Nadie pregunta de dónde vienes si tu dinero es bueno. Y Peter, tú has estado hablando de expandir las operaciones al noreste de todos modos. ¿Por qué no ahora? Y así fue como 3 días después, Margaret Marlowe se convirtió en Margaret Wainwright. La ceremonia fue simple, en una pequeña iglesia protestante, con Marcus y su esposa Rose como únicos testigos. Margaret usó un vestido azul claro que Rose le había prestado. Peter, su traje de negocios habitual, pero con un clavel blanco en el ojal. Cuando el pastor pronunció las palabras que los declaraban marido y mujer, Margaret sintió lágrimas correr por sus mejillas, no de tristeza, sino de una alegría tan intensa que dolía. Peter la besó con ternura, y en ese beso había una promesa. Protección, compañerismo, amor inquebrantable. Te amo, señora Wainwright, murmuró contra sus labios. Te amo, señor Wainwright, respondió ella, saboreando las palabras. Señora Wainwright, un nombre nuevo, una identidad nueva, una oportunidad nueva. Boston los recibió con lluvias primaverales y calles llenas de vida.
Peter alquiló una casa elegante en Beacon Hill, un vecindario respetable donde los nuevos ricos se mezclaban con viejas familias mercantiles. Era una casa de 3 pisos, con ventanas amplias, una biblioteca que hizo que Margaret jadeara de felicidad y un jardín pequeño pero encantador. «Es nuestra», dijo Peter viéndola explorar cada habitación con ojos brillantes. «No de mi familia, no de nadie más, nuestra». Margaret se giró hacia él, sus ojos llenos de lágrimas otra vez. Parecía que ahora lloraba todo el tiempo, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de felicidad, de gratitud, de un amor tan grande que no cabía en su pecho. «Gracias», susurró, «por salvarme». Peter cruzó la habitación y la tomó en sus brazos. «Tú me salvaste a mí primero, yo solo devolví el favor». Los primeros meses en Boston fueron un proceso de descubrimiento mutuo. Durante el día, Peter manejaba sus negocios desde una oficina en el distrito financiero. Margaret, por primera vez en 5 años, no tenía obligaciones específicas. Era extraño, liberador y aterrador al mismo tiempo. Al principio no sabía qué hacer consigo misma. Vagaba por la casa, organizaba libros, intentaba cocinar con resultados desastrosos, pero lentamente encontró su camino. Comenzó a visitar bibliotecas públicas, fascinada por esta institución que permitía que cualquiera, sin importar su clase social, pudiera acceder al conocimiento. Conoció a otras mujeres en tertulias literarias y un día vio un anuncio en el periódico. «Se buscan maestros para escuela pública. No se requiere experiencia formal, solo amor por la enseñanza». Margaret lo leyó 3 veces. Luego corrió a la oficina de Peter, el anuncio en su mano. «¿Qué opinas?», preguntó casi sin aliento. Peter leyó el anuncio y sonrió. «Opino que serías una maestra extraordinaria. ¿Es esto lo que quieres?». «No lo sé, quizás. Enseñar era lo único que me hacía feliz en Charleston. Pero ahora tengo opción. No tengo que hacerlo para sobrevivir. Puedo elegir hacerlo porque quiero». «Entonces, hazlo», dijo Peter simplemente. «Haz todo lo que te haga feliz, Margaret. Ese es mi único deseo para ti». Y así, Margaret Wainwright se convirtió en maestra de escuela pública. Enseñaba a niños de familias obreras, inmigrantes, hijos de estibadores y costureras. Niños que le recordaban al Peter joven, hambriento de conocimiento pero sin recursos para perseguirlo. Y en sus ojos veía esperanza. En sus sonrisas encontraba redención. Una tarde, meses después de establecerse en Boston, llegó una carta. Era de Marcus, quien aún estaba en Pittsburgh manejando operaciones. Margaret la leyó con Peter sentado a su lado. «Los rumores finalmente llegaron aquí», decía Marcus, «pero la historia ha mutado. Ahora dicen que Peter rescató heroicamente a una institutriz de una familia abusiva, que desafió a la sociedad de Charleston por amor verdadero. Estás convirtiéndote en una leyenda romántica, amigo mío. Las mujeres suspiran, los hombres te admiran, y varios potenciales socios han mencionado que un hombre con ese tipo de honor es alguien con quien quieren hacer negocios. Así que, contra toda lógica, tu escándalo te ha hecho más popular». Peter y Margaret se miraron y explotaron en carcajadas. «El mundo es absurdo», dijo Margaret, limpiándose las lágrimas de risa. «Completamente absurdo», acordó Peter. «Pero me gusta nuestro lugar en él». Una noche, ya entrado el otoño, Peter llegó a casa con una expresión seria. Margaret levantó la vista de los ensayos que estaba revisando, su corazón contrayéndose. Después de meses de felicidad, su primer pensamiento fue que algo terrible había sucedido. «¿Qué pasa?». Peter se sentó a su lado, tomando sus manos. «He recibido una carta de Cornelius Ashford». Margaret palideció. «¿Qué quiere?». «Disculparse».
Peter sacó la carta de su bolsillo. La fábrica textil está operando con éxito. Las ganancias superan las proyecciones. Y Cornelius dice que se da cuenta ahora de que trató mal tanto a ti como a mí. Que Vivien actuó por pánico y orgullo herido. Quiere hacer las paces. ¿Y tú qué quieres hacer? Peter pensó durante un momento. Quiero perdonarlo. No por él, sino por nosotros. No quiero cargar resentimiento. Ya cargamos suficiente dolor en nuestras vidas anteriores. Margaret asintió lentamente. ¿Y yo? ¿También debo perdonar? Eso, mi amor, solo tú puedes decidirlo. Margaret se levantó y caminó hacia la ventana. Boston brillaba en la noche llena de vida y posibilidades. Pensó en la mujer que había sido en Charleston, asustada, escondida, convencida de que merecía solo sombras, y luego pensó en quién era ahora, maestra, esposa, una mujer que reía libremente y soñaba sin miedo. Sí, dijo finalmente, puedo perdonar, no porque lo que hizo estuvo bien, sino porque ya no quiero que mi felicidad dependa de mi ira. Peter se acercó y la envolvió en sus brazos. Eres la persona más valiente que conozco. No, susurró ella contra su pecho. Solo soy alguien que aprendió que el perdón, comenzando por perdonarme a mí misma, es la única manera de realmente vivir. Esa noche hicieron el amor con una ternura nueva, nacida del reconocimiento de que habían sobrevivido, que habían tomado sus heridas y las habían transformado en sabiduría, que el amor no era solo pasión y deseo, sino también compasión y elección diaria de permanecer juntos. Y mientras Margaret se quedaba dormida en los brazos de Peter, no soñó con jardines prohibidos o bailes secretos. Soñó con amaneceres y aulas llenas de niños y una vida construida no sobre penitencia, sino sobre propósito. En Charleston, Vivienne Ashford leía sobre el éxito de los Wainwright en Boston con una mezcla de envidia y arrepentimiento. Había intentado destruir un romance por orgullo y en el proceso había perdido a la mejor institutriz que sus hijos jamás tendrían. Thomas y Emily preguntaban constantemente por la señorita Marlowe y ninguna de sus reemplazos lograba llenar el vacío que ella había dejado. Los rumores que alguna vez fueron venenosos ahora se habían transformado en leyenda romántica. Las jóvenes de Charleston suspiraban imaginando a un hombre dispuesto a desafiar la sociedad por amor verdadero. Los caballeros secretamente admiraban el coraje de Peter, y Vivienne se había convertido en la villana de su propia historia, la mujer que había intentado separar al amor verdadero. Pero esas eran preocupaciones de otro mundo, un mundo que Margaret y Peter habían dejado atrás. En Boston, mientras el invierno pintaba las calles de blanco, la vida de los Wainwright encontró su ritmo. Peter expandió sus operaciones, pero ahora con un propósito diferente. Comenzó a construir la primera de muchas escuelas que soñaba, edificios sólidos, donde niños pobres podían aprender sin costo. Margaret lo ayudaba a diseñar los programas educativos, su experiencia como institutriz finalmente valorada y utilizada para algo más grande que ella misma. Una noche de febrero, mientras cenaban frente a la chimenea, Margaret dejó su tenedor con cuidado. Peter notó el gesto, la forma en que ella lo miraba con una mezcla de nerviosismo y alegría. ¿Qué sucede?, preguntó. Hay algo que debo decirte. Margaret tomó su mano. He ido al médico y vamos a tener un bebé. El silencio que siguió fue absoluto. Peter la miraba con los ojos muy abiertos, como si no hubiera entendido las palabras. ¿Un bebé?, repitió finalmente. Sí, para el verano. Un bebé. Peter se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Margaret dio un pequeño grito, pero él ya estaba frente a ella, arrodillado, sus manos temblando mientras las colocaba suavemente sobre su vientre aún plano. ¿Un bebé?, volvió a decir, y ahora su voz se quebraba.
Nuestro bebé, confirmó Margaret, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Peter apoyó su frente contra su vientre y lloró. Lloró por todos los años de soledad, por la esposa que nunca lo había amado, por el vacío que había cargado, y por esta mujer extraordinaria que le había devuelto no solo la capacidad de amar, sino la posibilidad de una familia construida sobre cimientos sólidos. «Seremos buenos padres», susurró Margaret, acariciando su cabello. «Lo seremos. Aprenderemos juntos». Peter levantó la vista. Su rostro mojado por lágrimas, pero transformado por una sonrisa que lo hacía parecer años más joven. «Ya eres la mejor persona que conozco. Nuestro hijo tendrá la madre más extraordinaria del mundo». Los meses que siguieron fueron una mezcla de preparación y anticipación. Peter renovó una habitación completa como nursería, pintándola personalmente de un amarillo suave. Margaret tejía pequeñas mantas mientras sus estudiantes le traían flores silvestres, emocionados porque su maestra tendría un bebé. Y una tarde de julio, con el sol brillando implacable sobre Boston, Margaret dio a luz a una niña pequeña y perfecta, con los ojos de su madre y el cabello oscuro de su padre. La llamaron Sarah, en honor a la madre de Peter que había muerto cuando él era joven. Peter sostuvo a su hija por primera vez con manos temblorosas. Este hombre que forjaba acero y manejaba fortunas, completamente deshecho por el peso de 5 libras en sus brazos. «Hola, pequeña Sarah», susurró. «Tu madre y yo te hemos esperado toda nuestra vida. Y te prometo que crecerás sabiendo que eres amada, que eres valiosa, que el mundo es tuyo para explorarlo, sin reglas absurdas, sin limitaciones crueles, solo amor, amor infinito». Margaret observaba desde la cama, exhausta pero radiante, y en ese momento vio algo que la llenó de una paz profunda. La redención completa, no a través del sufrimiento o la penitencia, sino a través del amor, la elección y la construcción de algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Los años siguientes fueron una sinfonía de momentos pequeños y preciosos. Sarah, dando sus primeros pasos en el jardín, que una vez había parecido tan modesto, pero que ahora era su universo de exploración. Peter llegando a casa cada noche, sin importar cuán ocupado estuviera, a tiempo para leerle un cuento antes de dormir. Margaret balanceando su trabajo como maestra con la maternidad, descubriendo que podía hacer ambas cosas y hacerlas bien. Y luego llegó Thomas, 2 años después de Sarah, un niño robusto y sonriente que llenaba la casa con su risa. Peter bromeaba diciendo que el nombre era un tributo irónico a Thomas Ashford, el niño a quien Margaret había enseñado en Charleston. Pero realmente era porque les gustaba el nombre, simple y sólido. Con 2 niños corriendo por la casa, la vida era caótica y hermosa. Peter contrató ayuda, pero Margaret insistía en estar presente, en no convertirse en el tipo de madre ausente que ella misma había conocido. Quería que sus hijos la vieran no solo como madre, sino como mujer completa, maestra, lectora, pensadora, compañera de su padre. Una tarde de otoño, cuando Sarah tenía 4 años y Thomas 2, Margaret recibió una carta. El sobre era elegante, con un sello de Charleston. Su corazón se detuvo por un momento, viejos miedos surgiendo. Pero cuando la abrió, encontró algo inesperado. Era de Emily Ashford. La pequeña niña a quien había enseñado ahora tenía 12 años, y su letra cuidadosa llenaba las páginas. «Querida señorita Marlowe, siempre será señorita Marlowe para mí. Espero que esta carta la encuentre bien. He pensado en usted todos estos años. Mamá no nos permite hablar de usted. Dice que fue un escándalo terrible. Pero Thomas y yo sabemos la verdad. Usted fue la mejor maestra que jamás tuvimos.
Nos enseñó a amar los libros, a hacer preguntas, a pensar por nosotros mismos. Quiero que sepa que Thomas y yo hemos leído sobre usted y el señor Wainwright en los periódicos, las escuelas que están construyendo, el bien que están haciendo, y estamos orgullosos. Algún día, cuando sea mayor y pueda tomar mis propias decisiones, me gustaría visitarla. Me gustaría presentarle a la mujer en la que me he convertido. Gracias en parte a las lecciones que usted me enseñó. Con cariño y gratitud eterna, Emily. Margaret leyó la carta 3 veces, las lágrimas nublando su visión. Cuando Peter llegó esa noche, se la mostró. Los niños recuerdan, dijo él suavemente. Siempre recuerdan a las personas que los vieron realmente. ¿Crees que debería responder? Creo que debes hacer lo que tu corazón te diga. Margaret pensó durante días y finalmente se sentó y escribió: Querida Emily, tu carta me llenó de una alegría que no puedo expresar completamente. Pensar que mis lecciones perduraron, que el amor por los libros que intenté sembrar creció. Eso es el mayor regalo que una maestra puede recibir. Quiero que sepas que yo también te recuerdo. Tu curiosidad, tu risa, tu bondad innata. Y sí, cuando seas mayor, me encantaría verte. Las puertas de nuestra casa siempre estarán abiertas para ti. También quiero decirte algo importante. Las personas cometen errores. Tu madre actuó por miedo y amor mal dirigido hacia su familia. Pero eso no la define completamente, así como mis propios errores del pasado no me definen. Aprende de esto, Emily. Aprende que la compasión es más poderosa que el juicio, que el perdón libera tanto al que perdona como al perdonado. Vive tu vida con valentía. Haz preguntas. Lee vorazmente. Ama profundamente. Y nunca dejes que nadie te diga que tu valor está determinado por las reglas de la sociedad. Con todo mi cariño, Margaret Wainwright. Cuando selló la carta, sintió que cerraba un círculo. Charleston ya no era un lugar de dolor, sino simplemente parte de su historia, una parte necesaria que la había llevado hasta aquí. Los años continuaron su marcha inexorable. Las escuelas de Peter se multiplicaron, no solo en Boston, sino en Pittsburgh, en Filadelfia, en Nueva York. Cada una llevaba el mismo principio: educación de calidad, sin importar la clase social. Y Margaret trabajaba en cada una, diseñando programas, entrenando maestros, asegurándose de que la visión se mantuviera pura. Sara creció para ser una niña brillante y compasiva, con la inteligencia de su madre y la determinación de su padre. Thomas, más travieso pero igualmente amado, mostraba talento para los números que hacía a Peter bromear que tendría un sucesor natural para el negocio. Y una noche, cuando los niños finalmente estaban dormidos después de un día particularmente caótico, Peter y Margaret se sentaron juntos en la biblioteca. La misma habitación donde ella había pasado tantas horas felices leyendo, donde había enseñado a Sara el alfabeto, donde había encontrado paz. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Peter de repente. ¿De Charleston? ¿Del escándalo? ¿De cómo tuvimos que huir? Margaret pensó cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento del dolor que causamos a los niños Ashford cuando me fui. Me arrepiento de que tu inversión en Charleston se viera manchada por rumores. Pero arrepentirme de nosotros. Jamás, ni un solo segundo. Yo tampoco. Peter la atrajo hacia sí. Cada decisión, cada consecuencia valió la pena por esto. Por ti, por nuestra familia, por la vida que construimos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Margaret, acurrucándose contra él. Durante 5 años después de la muerte de Samuel, creí que la felicidad era algo que no merecía, que había usado mi cuota de alegría y ahora solo me quedaba la penitencia. Pero tú
Tú me enseñaste que la felicidad no es un recurso limitado que se gasta. Es algo que crece cuando la compartes, cuando la construyes conscientemente, cuando eliges perdonar y seguir adelante. Tú me enseñaste a sentir de nuevo, respondió Peter. Después de años de estar entumecido, de esconderme detrás del trabajo y los números, me enseñaste que el riesgo de amar vale la pena, siempre. Se besaron, un beso suave lleno de historia y promesa. Y allí, en su biblioteca llena de libros y recuerdos, bajo la luz dorada de las lámparas, dos personas que una vez habían estado rotas encontraron en el abrazo del otro la confirmación de que habían sido reconstruidas. Juntos, más fuertes en los lugares donde se habían quebrado. Afuera Boston dormía. Las calles se silenciaban. La luna, la misma luna que había iluminado aquel primer baile en el jardín prohibido, brillaba sobre la ciudad. Y en la casa de Beacon Hill, la familia Wainwright descansaba, protegida no por muros de mansión o linajes antiguos, sino por algo mucho más poderoso: amor elegido, perdón ganado con esfuerzo y la decisión diaria de construir juntos una vida significativa. El pasado ya no los perseguía. El futuro brillaba con posibilidades. Y el presente era exactamente donde se suponía que debían estar. Finalmente, gloriosamente, en casa, 3 años después. El sol de verano se derramaba generosamente sobre la ciudad de Boston en el año 1894. En la casa de Beacon Hill, ahora expandida con una nueva ala para acomodar a la familia creciente, la mañana comenzaba con el caos alegre de los niños. Sarah, ahora de 7 años, leía en voz alta a su hermano Thomas, de 5, quien fingía escuchar pero en realidad construía torres con bloques de madera. En el regazo de Margaret, la pequeña Clara, de apenas 18 meses, jugaba con las perlas del collar de su madre, riendo con cada movimiento. Margaret observaba a sus 3 hijos con una sensación de plenitud que aún después de todos estos años la sorprendía. 3 almas que dependían de ella, que la llamaban mamá, que llenaban cada rincón de su corazón con un amor que ella nunca había imaginado posible. Peter entró al salón, ya vestido para el día, pero se detuvo en la puerta simplemente para observar la escena. Su esposa rodeada de sus hijos, la luz del sol iluminando su cabello castaño que ahora mostraba algunas hebras plateadas. Ella había cumplido 37 años ese verano, y para él era más hermosa que nunca. «¿Contemplando tu reino, señor Wainwright?», bromeó Margaret, notando su mirada. «Contemplando mi fortuna real», respondió él, acercándose para besar su frente, que no tiene nada que ver con el acero. Los años habían sido generosos con Peter también. A sus 47, el cabello plateado en sus sienes se había extendido, dándole un aire distinguido. Las arrugas alrededor de sus ojos eran profundas, grabadas por años de sonrisas genuinas. El hombre severo, que había llegado a Charleston hacía 7 años, existía solo en fotografías antiguas. Este Peter reía libremente, jugaba con sus hijos en el suelo sin preocuparse por arrugar su traje, y cada noche agradecía en silencio por la segunda oportunidad que la vida le había dado. «Hoy es un día importante», dijo Peter tomando a Clara en sus brazos. La pequeña inmediatamente comenzó a jugar con su corbata. «La 10ª escuela abre oficialmente y tenemos visitantes especiales». «¿Ya llegaron?». Margaret se puso de pie, alisando su vestido de día en tono lavanda. El carruaje acaba de detenerse en la entrada. Los visitantes eran Emily y Thomas Ashford, ahora de 17 y 19 años respectivamente. Después de años de correspondencia discreta, habían finalmente convencido a su padre de permitirles visitar Boston. Oficialmente era un viaje educativo. No oficialmente, era la oportunidad de reconectarse con la mujer que había marcado sus infancias. Emily descendió del carruaje transformada.
Ya no era la niña de 7 años con rizos rubios y risas fáciles. Era una joven mujer elegante, con su cabello recogido en un moño sofisticado y un vestido de viaje en tono verde bosque que hablaba de buen gusto. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Margaret en la puerta, toda esa compostura se desmoronó. «Señorita Marlowe», gritó, corriendo los últimos pasos para abrazarla. Margaret la recibió con los brazos abiertos, sintiendo lágrimas picar sus ojos. «Emily, mira cuánto has crecido». Thomas, más reservado pero igualmente emocionado, esperó su turno para un abrazo. «Señora Wainwright», dijo formalmente, pero su sonrisa era cálida. Los días que siguieron fueron una revelación. Emily y Thomas recorrieron las escuelas con asombro, viendo a niños de todas las clases sociales aprender juntos. Emily, que había desarrollado talento para la escritura, tomaba notas incesantemente. «Es extraordinario», dijo una tarde mientras tomaban té en el jardín. Sarah y Thomas Jr. jugaban con los visitantes de Charleston, los niños sin conciencia de las complejidades adultas que habían rodeado estas relaciones. Lo que han construido aquí, no solo las escuelas, sino un modelo diferente de sociedad. «Es solo un comienzo», respondió Margaret modestamente. «Hay tanto por hacer aún». «Pero están haciéndolo», insistió Emily. «En Charleston todavía las líneas están tan marcadas. ¿Quién puede hablar con quién? ¿Quién puede amar a quién? Es sofocante». «¿Y tú?», preguntó Margaret gentilmente. «¿Eres feliz allá?». Emily bajó la mirada a su taza de té. «Estoy comprometida con el hijo de un juez. Es un buen hombre, aburrido, pero bueno, y es lo que se espera». «¿Lo amas?». El silencio fue respuesta suficiente. Margaret tomó la mano de Emily. «No te diré qué hacer. Tu vida, tus circunstancias son diferentes a las mías, pero te diré esto. La vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de otros. Y el arrepentimiento por las cosas que no hicimos duele más que las consecuencias de las cosas que sí hicimos. Incluso si eso significa escándalo, incluso si significa perder todo. Depende de qué consideres todo», intervino Peter, quien había estado escuchando discretamente. «Yo perdí la aprobación de la sociedad de Charleston. Perdí algunos contratos de negocios. Gané todo lo que realmente importa». Emily los miró a ambos, algo trabajando en su expresión. «Hay alguien», confesó finalmente, «un maestro. Enseña en la escuela pública de Charleston. Es inteligente, apasionado por la educación, amable, pero es pobre. Mi familia nunca lo aprobaría». Margaret y Peter intercambiaron una mirada cargada de significado. «Entonces quizás», dijo Margaret suavemente, «es tiempo de que escribas tu propia historia. Sea cual sea que decidas, sabes que siempre tendrás un lugar aquí, un refugio si lo necesitas». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Emily. «Gracias por todo, por las lecciones que me enseñó cuando era niña, por las cartas, por mostrarme que existe otra manera de vivir». La noche antes de que Emily y Thomas regresaran a Charleston, la familia Wainwright organizó una cena especial. La mesa estaba llena no solo de comida exquisita, sino de risas y conversaciones que fluían libremente. Los niños contaban historias, los adultos compartían sueños y planes. Y en un momento, mientras todos estaban distraídos, Thomas Ashford le habló discretamente a Peter. «Mi padre me pidió que le entregara esto», dijo, sacando un sobre de su chaqueta. Es una disculpa formal por todo lo que sucedió, por cómo los trató a usted y a la señorita». «A la señora Wainwright». Peter tomó el sobre, pero no lo abrió. «¿Y tú, madre?». Thomas hizo una mueca. «Madre es complicada. No se disculpará directamente, pero permitió este viaje. Es su manera de reconocer que estaba equivocada». «Dile a tu padre que acepto su disculpa», dijo Peter, «y que le deseo bien».
La fábrica textil sigue siendo exitosa, según entiendo. Próspera, usted la salvó, señor Wainwright, a nuestra familia, aunque costó lo que costó. No costó nada que no estuviera dispuesto a pagar, respondió Peter, mirando hacia donde Margaret reía con Emily y sus propios hijos. De hecho, me dio todo. Cuando los hermanos Ashford partieron al día siguiente, Emily abrazó a Margaret con fiereza. Volveré, susurró. No sé cuándo ni cómo, pero volveré, y cuando lo haga, espero tener mi propia historia valiente que contar. Estaré esperando, prometió Margaret. Los meses que siguieron trajeron noticias sorprendentes de Charleston. Emily Ashford había roto su compromiso. Había causado un escándalo menor, pero nada comparado con lo que vendría después. Se había casado con el maestro de escuela pública. Los padres, escandalizados inicialmente, finalmente cedieron cuando Emily amenazó con marcharse a Boston. La boda fue modesta pero genuina, y en la carta que envió a Margaret, Emily escribió: «Bailé en mi propia luna, y valió cada consecuencia». Peter expandió su imperio, pero siempre con la educación como centro. Las fábricas de acero financiaban las escuelas. Las ganancias se reinvertían en bibliotecas públicas, en programas para huérfanos, en becas para estudiantes talentosos sin recursos. El nombre Wainwright se volvió sinónimo no solo de riqueza, sino de responsabilidad social. Margaret continuó enseñando, aunque ahora también escribía. Artículos sobre pedagogía, sobre la importancia de la educación universal, sobre cómo las mujeres podían y debían tener vidas profesionales significativas. Sus escritos se publicaban en revistas progresistas, circulaban en círculos académicos, inspiraban a otras mujeres a reclamar sus propias voces. Y Sarah, su hija mayor, absorbía todo. A los 7 años ya declaraba que sería maestra como su madre, o escritora, o ambas. ¿Por qué tengo que elegir?, preguntaba con la lógica implacable de la infancia. Y Margaret sonreía, porque esa pregunta encapsulaba perfectamente el mundo que ella y Peter intentaban construir. Uno donde las opciones no estaban limitadas por género o clase, sino expandidas por posibilidad y esfuerzo. Una tarde de otoño, 3 años después del baile prohibido que había cambiado todo, Margaret caminaba sola por el jardín de su casa. Era más pequeño que el jardín de los Ashford, pero era suyo, verdaderamente suyo. Había plantado rosas donde no crecía nada. Había creado un sendero donde antes solo había césped. Había construido algo hermoso desde cero. Peter la encontró allí, como tantas veces lo había hecho en Charleston, pero esta vez no había secretos, no había prohibiciones, solo un hombre caminando hacia su esposa en su propio jardín, bajo el sol de su propia tarde. «¿En qué piensas?», preguntó rodeándola con sus brazos desde atrás. Margaret se apoyó contra él, segura y amada. «¿En cuánto hemos viajado? No solo en millas, sino en nosotros mismos, en quiénes éramos y quiénes somos ahora. ¿Y te gusta quiénes somos? Me encanta quiénes somos». Se giró en sus brazos para mirarlo. Éramos 2 personas rotas, Peter, convencidas de que no merecíamos más que dolor. Y ahora tenemos esto, esta vida ruidosa, caótica, hermosa. Hemos perdonado a otros y, más importante, nos hemos perdonado a nosotros mismos. Hemos tomado nuestro dolor y lo hemos transformado en propósito. Peter besó su frente, sus párpados, la punta de su nariz, finalmente sus labios. «Yo te transformé en nada. Tú ya eras extraordinaria. Solo necesitabas el espacio para brillar». «Nos transformamos mutuamente», corrigió ella, «y seguimos haciéndolo, cada día». Bailaron entonces, allí en su jardín, sin música excepto el viento entre las hojas y el canto distante de los pájaros. Bailaron como lo habían hecho aquella primera noche bajo la luna de Charleston, pero ahora
sin miedo, sin secretos, sin la amenaza de consecuencias. Bailaron simplemente porque podían, porque querían, porque después de todo el dolor y el escándalo y el exilio, habían encontrado no solo amor, sino libertad. Y cuando sus hijos salieron corriendo al jardín, gritando sobre algo urgente que solo los niños consideran verdaderamente importante, no se separaron bruscamente como lo habrían hecho en Charleston. Simplemente abrieron su círculo e invitaron a Sarah, Thomas y Clara a unirse. Y allí, bajo el cielo de otoño de Boston, una familia bailaba junta, escribiendo con cada paso el final de una historia dolorosa y el comienzo infinito de una nueva. Porque así funcionan las historias verdaderas. No terminan, sino que se transforman. El dolor de ayer se convierte en la sabiduría de hoy. Las heridas se vuelven lugares donde entra la luz, y dos personas que se encontraron en la oscuridad aprenden a bailar en el sol. Charleston era un recuerdo, Boston era el presente, pero el futuro era cualquier cosa que decidieran construir juntos, y sería glorioso. Hay amores que nacen con permiso, otros, en cambio, nacen desafiando cada regla, cada mirada, cada juicio. La historia de Margaret y Peter no fue fácil, no siguió el camino esperado, pero fue auténtica, verdadera, construida sobre la base más sólida que existe. La elección consciente de permanecer juntos cuando todo el mundo dice que deben separarse. Nos enseñaron que el perdón, comenzando por perdonarnos a nosotros mismos, es el primer paso hacia la libertad. Que la culpa puede ser una prisión que construimos con nuestras propias manos, pero que también podemos derribar esos muros cuando encontramos el valor suficiente. Que el amor verdadero no elimina nuestras cicatrices, sino que las honra, las reconoce y construye algo hermoso a pesar de ellas, o quizás gracias a ellas. La vida nos presentará momentos en los que debemos elegir entre la comodidad de la conformidad y la incertidumbre de la autenticidad, entre vivir según las expectativas de otros o atrevernos a escribir nuestra propia historia. Margaret y Peter eligieron el camino difícil, y en esa dificultad encontraron algo que las vidas fáciles nunca conocen: la satisfacción profunda de haber luchado por lo que amaban y ganado. No todos encontraremos nuestro jardín bajo la luna. No todos bailaremos en secreto con alguien que hace temblar nuestro mundo, pero todos enfrentaremos momentos donde debemos decidir. Vivimos con miedo o con valentía. Nos escondemos en las sombras o caminamos hacia la luz. ¿Dejamos que nuestro pasado nos defina o usamos nuestras heridas como semillas para cultivar algo nuevo? La respuesta está en cada uno de nosotros. Pero si algo nos enseña esta historia es que el amor, el verdadero y valiente, siempre vale el riesgo. Siempre merece la lucha, siempre justifica el escándalo. Porque al final de nuestros días no recordaremos las veces que jugamos seguro. Recordaremos las veces que nos atrevimos, las veces que amamos sin pedir permiso, las veces que construimos algo hermoso de las ruinas de lo que éramos. Así que, si encuentras tu propio jardín bajo la luna, si aparece esa persona que hace que tu corazón despierte después de años de estar dormido, si se te presenta esa oportunidad que todos dicen es imposible, baila, simplemente baila. Y deja que el mundo diga lo que quiera, porque la vida es demasiado corta, demasiado preciosa, demasiado milagrosa para vivirla en el silencio de los debería haber y los sí tan solo. Es para vivirla con valentía, con amor, con la certeza de que cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia, y cada nuevo día es una oportunidad para elegir, una vez más, la felicidad sobre el miedo. Esa es la verdadera lección del jardín bajo la luna, que el amor no es un destino, sino un viaje, y que los viajes más hermosos son aquellos que comenzamos sin saber exactamente a dónde nos llevarán, pero confiando en que, con la persona correcta a nuestro lado,
llegaremos exactamente donde necesitamos estar. Padre Celestial, hoy elevamos nuestros corazones agradecidos por las segundas oportunidades que nos ofreces cada día. Reconocemos que todos llevamos heridas, todos cargamos culpas que nos pesan, todos hemos caminado por valles oscuros donde creímos que la luz nunca volvería a brillar. Pero tú, en tu infinita misericordia, nos recuerdas que ninguna noche es tan oscura que tu amor no pueda iluminarla, que ningún error es tan grande que tu perdón no pueda sanarlo, que ninguna persona está tan perdida que tu gracia no pueda encontrarla. Gracias por enseñarnos que el amor verdadero no es débil, sino la fuerza más poderosa del universo. Que perdonar, especialmente perdonarnos a nosotros mismos, es un acto de valentía que nos libera de cadenas invisibles. Que cada amanecer trae consigo la posibilidad de comenzar de nuevo, de escribir un capítulo diferente, de elegir la esperanza sobre la desesperación. Bendice a todos aquellos que están luchando en la oscuridad, convencidos de que no merecen felicidad. Recuérdales que tu amor no se gana, se recibe. Que no hay mérito suficiente ni culpa suficiente para alejarse de tu abrazo. Que cada persona, sin importar su pasado, tiene valor infinito en tus ojos. Danos la valentía para amar sin reservas, para perdonar sin condiciones, para construir puentes donde otros construyen muros. Ayúdanos a ver en cada persona no sus errores, sino su potencial, no sus caídas, sino su capacidad de levantarse. Y cuando enfrentemos nuestros propios jardines bajo la luna, esos momentos decisivos donde debemos elegir entre el miedo y el amor, entre la conformidad y la autenticidad, entre la prisión del pasado y la libertad del futuro, danos la sabiduría para elegir bien. Danos el coraje para bailar aunque otros no comprendan. Danos la fe para creer que tú caminas con nosotros, especialmente en los caminos más difíciles. Que aprendamos que tu gracia es suficiente, que tu amor es inquebrantable y que en tus manos incluso las historias más rotas pueden transformarse en testimonios de redención, esperanza y amor triunfante. En tu nombre sagrado, con corazones llenos de gratitud y esperanza, oramos. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias emocionantes que celebran el amor, la valentía y las segundas oportunidades. Cada semana compartimos relatos que inspiran, conmueven y nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad. Déjanos un comentario contándonos qué momento de esta historia te impactó más y desde dónde nos estás viendo. Tu historia también importa y nos encantaría conocerla. Te lo dejo aquí, ¿vale? Ahí lo tienes. Vale. ¿Cuándo promo de implantación de césped en la zona pericabezal? ¿Qué es la zona pericabezal? ¿Qué es la zona pericabezal? No sé qué es eso. Gente, ¿de qué hablamos? ¿Qué noticias tenéis por ahí que queráis comentar? ¿Qué queréis comentar, gente? ¿Alguna cosita que queréis comentar? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna cosilla? ¿Algún tema? Noemí, la chica de la eutanasia, ¿lo comentaste ayer? Sí. Sí. Bueno, no, creo que es Noelia, pero sí. Lo comentamos ayer. Y lo único que vengo a comentar es que evidentemente no vamos a entrar más allá. Porque me parece puro morbo. O sea, es un tema extremadamente complicado y el motivo por el que una persona ha llegado hasta ese punto, prefiero ni pensarlo.
y ya está. Prefiero ni pensarlo. La chavala estaba muy mal. La chavala estaba con un dolor crónico del que no se podía medicar. No hay mucho más. O sea, la chavala estaba con un dolor crónico. La chavala estuvo... La chavala ha pasado 200 millones de exámenes. A ver si os pensáis... Yo no sé qué os pensáis que es esto. Yo no sé si os pensáis que la eutanasia es en plan... Ahora me quiero eutanasiar. Sí, por supuesto. Aquí tiene cortesía del perro Sánchez. No. No. Y luego gente que... resulta que la chavala estaba en un centro de menores. La chavala estaba en un centro de menores porque su padre era de todo lo malo que había. Era un ludópata y un alcohólico. El padre luego decía que la apoyaba, pero el padre no aparecía para nada. Luego ha habido partidos políticos, como por ejemplo Vox, diciendo que lo que le hicieron es los que la asaltaron fueron menas, cuando no se sabe absolutamente nada. Es